Profes, buenos días. En este video de hoy vamos a aclarar un poco diferentes preguntas que me han hecho a lo largo de esta semana en cuanto a la prueba, sí, que se va a presentar para el concurso docente. Aquí lo tenemos en pantalla. Este fue el último examen que se presentó en el año 2016. Como ustedes lo ven por acá, es la prueba que se presentó en ese momento, pues para ingresar por mérito a la carrera concurso docente y directivo docente, ¿sí? ¿Qué nos evalúan acá? Que veo que varios profes me hacen esa pregunta y tienen esa duda. Este es el cuadernillo de ese momento. Aquí tenemos la primera sesión de la prueba. Como ustedes lo ven en pantalla, tenemos aptitud numérica, aptitud verbal y el componente pedagógico, para un total de 90 preguntas, y el tiempo estimado para este examen fue de 3 horas. Estas 3 horas, obviamente, pues se dice que tenemos entre minuto y medio, ¿sí? 2 minutos para responder cada una de las preguntas. Algunos tendrán destrezas en la parte numérica, otros en la parte verbal, otros en la parte pedagógica. Seguramente para muchos el fuerte pueden ser los 3 componentes, pero hoy vamos a hablar en este video tutorial de la prueba de aptitud verbal, que veo que muchos profes tienen muchas dudas respecto a qué nos van a evaluar o qué conceptos debemos de tener claro, qué temas estudiar para poder responder de forma adecuada y correcta cada una de las preguntas. Entonces vamos a enfocarnos inicialmente en la prueba de aptitud verbal. Esta es la prueba de aptitud verbal, lo que les decía hace un momento. Lo vamos entonces a enfocar. Miren por acá. Nos presenta, en el momento en el que presentamos esa prueba en el 2016, iniciamos con un texto el cual no tiene título. Vemos acá que son 3 párrafos y nos subrayan unas palabras donde nosotros, a través de esas palabras subrayadas, tenemos que escoger la opción correcta de la respuesta. ¿Qué nos están evaluando acá, profes? Nos están evaluando sinonimia y antonimia. Principalmente eso. Mírenlo ustedes acá. En la oración blanco de los inauditos ataques musicales, la palabra subrayada puede reemplazarse. Ahí vemos sinonimia. La pregunta 31, 32, mírenlo por acá, mesura. Nos están pidiendo que nosotros reemplacemos esa palabra sin que el párrafo o la oración pierda el sentido por las opciones de respuesta que nos dan ahí. Entonces dice que 31 a la 33, básicamente, si nosotros observamos acá, la 31 y la 32 nos están pidiendo sinonimia. Entonces, profes, hay que estudiar. Uno de los principales temas que nosotros debemos de tener claros es el tema de la sinonimia. Obviamente esto también va ligado un poco con toda esa parte verbal, esos conocimientos, esa cultura lingüística, que nosotros tengamos esos conceptos, que tengamos claros a través de nuestra trayectoria, porque hemos leído muchos libros, porque somos comunicadores sociales, porque somos unos, por ejemplo, ingenieros que nos gusta o nos encanta leer, los abogados, etcétera. Eso también tiene que ver mucho con esa parte cultural, ¿no? Con esa parte educativa que nosotros tengamos en la parte lingüística, para nosotros poder acceder, poder determinar un concepto y poder reemplazarlo por el otro y así encontrar la respuesta correcta. Miren la pregunta 33. Nos pregunta, el autor del texto tiene como propósito principal. Aquí básicamente nos está preguntando el propósito, cuál es el objetivo que tiene el autor respecto al tema. Nosotros en el canal de YouTube, profe, los invito porque ya están esas clases ahí para que ustedes puedan acceder
de forma clara, aprendiendo los truquitos que yo les enseño en cada clase y cómo, por ejemplo, llegar al propósito del autor, que ese es un tema clave dentro del examen. Entonces, en el canal de YouTube también vamos a encontrar esa clase. Cómo encontrar, cómo hallar, cómo llegar hasta el propósito y qué herramientas yo debo saber para llegar al propósito del autor referente a cualquier tipo de texto. Entonces, aquí ya tenemos dos temas diferentes: sinonimia o el tema de sinónimos y cómo hallar el propósito principal que puede tener algún autor respecto a cualquiera de los textos. Entonces, yo creo que hasta ahí vamos muy claros. Vamos a seguir por acá. ¿Qué más se nos presentó en ese momento? Otro texto, mírenlo por acá, realmente son textos cortos. Acá tenemos 2 párrafos y lo mismo, con base en las ideas desarrolladas en el texto, es correcto afirmar. Aquí nos están hablando también un poco de cómo yo debo elaborar, ¿cierto?, una idea que principal, o debo saber distinguir entre ideas principales y secundarias, por ejemplo. Cómo debe ser la estructura de un párrafo y cuáles son esos objetivos que yo debo de tener para yo poder identificar esas ideas que realmente son de peso y se desarrollan dentro del texto. También tenemos una clase, profes. Los invito para que empiecen a buscar las listas del componente de aptitud verbal, que es una carpeta donde ustedes encuentran todas las clases relacionadas con los temas del componente de aptitud verbal. No solamente nos va a servir para esta parte, sino también para desarrollarla nosotros en los problemas matemáticos, que es tan importante comprender un problema matemático, o en la parte de la sesión de pedagogía. Listo, entonces esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué más nos preguntan por acá? Las afirmaciones dentro de un texto. Esas afirmaciones son con base en ¿qué? En cada una de las ideas. Yo tengo que aprender a distinguir entre la importancia de un párrafo, ¿cierto? ¿Cuáles son las ideas principales del párrafo y cuáles no lo son, o cuáles son ideas secundarias? ¿Qué más se nos presenta por acá? Mire, acá nos preguntan, vuelve y nos presentan un texto y vemos acá que nos subrayan una palabrita. Tenemos mire, acá tenemos un conector, profes. Y tenemos otra palabra, es decir, aquí nos están evaluando sinónimos y también nos están evaluando la capacidad que yo tengo de reemplazar un conector con otro sin perder el sentido. También los invito a ver el video de conectores lógicos. Cada conector tiene un propósito dentro del texto. Aquí tendríamos que nosotros saber identificar cuál es o qué conector me puede reemplazar, que en este caso por todo lo anterior, ¿sí? Hay que tener en cuenta todas estas cositas claves para nosotros poder entrar a desarrollar el examen en el momento en el que nos toque. Obviamente uno pues supone o se imagina que este examen no se va a distinguir o no va a tener muchas diferencias con el presentado en el 2016. Mírenlo por acá. Por todo lo anterior. Adicionalmente, para los que no lo saben, es un conector de adición. Sí, por todo lo anterior es un conector de refuerzo de ideas. Acá nos presentan a modo de resumen. Este es un conector de conclusión. En consecuencia, un conector de causa. Y en última instancia es un conector también para finalizar un texto. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta que me permitiría de estas 4 reemplazar ese conector? Entonces también tenemos una clase de conectores lógicos. Por acá vuelve las esferas. Tenemos que reemplazar las esferas por su sinónimo sin que la expresión o la oración que nos están presentando ahí cambie el sentido. Igual por acá, mírenlo.
reemplazar la palabra orientar sin que pierda el sentido de la palabra, y acá nos presentan las opciones de respuesta, profes. Entonces ya tenemos varios temas que nosotros tenemos que empezar a estudiar y tenemos que empezar a adquirir herramientas para poder resolver el examen. Miren, con base en el texto es correcto afirmar que el propósito del autor vuelve y se repite. ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Cómo se llega al propósito? ¿Qué tengo que tener en cuenta o qué debo tener en cuenta para yo poder llegar de forma correcta al propósito? También, lo que les decía ahorita, tenemos esa clase. Responda a las preguntas 40 y 41. Igual nos presentan un texto muy corto, ¿sí? Son como fragmentos de un texto. 2, miren por acá paliaron, tenemos una palabra subrayada que nos pide, según el texto es correcto inferir, la inferencia dentro de los textos. También tenemos una clase muy importante dentro del canal donde nos habla de la inferencia. Cómo desarrollo yo ideas, cómo yo infiero cuando yo sé que es una idea inferencial, ¿cierto? Argumentativa, etcétera. Yo les explico ahí cómo llegar, cuáles son los pasos, cuáles son los trucos para nosotros poder llegar correctamente a la inferencia, qué es cada uno de los tipos de argumentación que nosotros encontramos dentro de un texto. Entonces también los invito a que veamos esa clase. Por acá, miren, paliaron, un sinónimo, tenemos que reemplazar esta palabra paliaron, pero si yo no sé dentro del texto qué significa o qué me está queriendo decir la palabra paliaron, pues va a ser muy difícil de pronto yo poder encontrar la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces eso es importante, profe, estudiar toda esta parte de aptitud verbal. Hay profes y también recibo comentarios de profes que para ellos no es importante, pero realmente sí lo es. No solamente, vuelvo y le repito, para la parte de aptitud verbal, sino para el resto de los componentes, para los problemas matemáticos, para todas las preguntas de aptitud pedagógica que vamos a tener que resolver. Por acá, en ese momento en el examen del 2016, preguntas 42 y 43. ¿Qué nos pregunta? Con base en la lectura del texto, ¿qué podríamos afirmar? ¿Cierto? Comprensión de ideas. ¿Cuál es el orden de las ideas principales y secundarias? ¿Cómo yo hago para llegar a ellas? Acá nos piden obviamente inferencia, como a través de una oración dentro del texto yo puedo inferir y argumentar de cierta forma por cuál de ellas es como el desarrollo dentro del mismo texto. Entonces también tenemos una clase, profe, donde los invito a que veamos cada uno de los videos. Por acá tenemos preguntas 44 y 45, igual, conectores, mírenlo acá, sin duda. Tenemos por acá la mirada, otra palabra subrayada. ¿Qué nos pide por acá? La palabra subrayada podría sustituirse, mírenlo acá en la pregunta 44, sinonimia, profes. Pregunta 45, en la oración sin duda, mírenlo acá, conectores lógicos, profes, mírenlo aquí, conectores lógicos en la pregunta 45. Entonces, estudiar mucho esa parte. La pregunta 46 y 47 nos presenta un fragmento de un párrafo, de un texto, dice, a partir de la lectura es correcto afirmar con el texto que el autor busca. ¿Qué es lo que busca el autor? Lo mismo, el propósito, simplemente que acá ya nos cambiaron la pregunta, pero acá vuelve y juega el propósito del autor. En la pregunta 47, acá tenemos que, digamos que hacer un argumento de por qué a partir de una idea se puede afirmar otra, ¿sí? Aquí nos están evaluando esa parte, entonces mírenlo por acá. Posteriormente, analogías, nos encontramos en el examen, la pregunta 48, 49, 50 y 51, fueron 4 analogías que se presentaron en ese momento.
son cruciales para nosotros subir ese puntaje dentro del examen. Entonces ya lo saben muchos, también tenemos un video completo de analogías, una clase completa con método incluido, donde yo explico cómo llegar de forma correcta a través del método para encontrar esa respuesta a esa analogía. Por acá, para finalizar, ya tenemos ordenamiento de palabras. ¿Qué nos evalúan acá, profes? Redacción. Cómo a través de usted, de la organización de las ideas, usted puede organizar un párrafo y darle sentido a través de las oraciones a un párrafo. Básicamente nos están evaluando redacción en estas preguntas, que son las 52, 53, 52 y 53. Mírenlo por acá, únicamente fueron 2 en ese momento, pero aquí nos están evaluando redacción, que muy pronto les voy a subir ya el video de cómo ordenar correctamente oraciones, palabras para crear o para darle un sentido a un párrafo, y los métodos que se utilizan para llegar de forma correcta a las oraciones. ¿Listo? Y para finalizar nos piden, miren, ordenar. Igual la pregunta 54, ya nos meten por este lado un poco de preposiciones y demás. Mírenlo por acá. La pregunta 55 realmente son 4 que tenemos que ordenar a través del plan de redacción que ellos nos evalúan. Oraciones incompletas. ¿Qué nos evalúan en oraciones incompletas? Miren, conectores lógicos, profes. Tenemos que tener claro qué es un conector y para qué sirve cada uno de los conectores. Si nosotros tenemos claro eso, aquí ubicamos los 2 conectores sin ningún problema, sin que se vaya a alterar el sentido de lo que nos están preguntando. Igual por acá tenemos que completar con diferentes palabras. Mírenlo por acá. De igual forma, la pregunta 58 para ese examen, mírenlo, conectores lógicos, acá también conectores lógicos. Y acá, preposiciones, mírenlo por acá, la pregunta 59. Realmente es importante saber, no tenemos video todavía de esto, pero espero muy pronto podérselo subir. Y cuáles, aquí también nos evalúan la importancia de los signos ortográficos, cuándo yo debo utilizar una coma y cuándo no. Realmente yo puedo utilizar coma antes de una i griega o antes de una o. ¿Para qué sirve el punto y coma? Por ejemplo, ¿cuándo debo de emplearlo? Mírenlo acá, algo muy básico. Entonces tenemos que tener en cuenta qué son los signos ortográficos, cuándo se usan y para qué se usan. Y por último, en la pregunta 60, acá nos hablan o tenemos que reemplazar por palabras que estén bien ortográficamente. Nos presentan, en este caso nos presentaron vertimientos con B y con V, líquidas, realmente lleva tilde, no lleva tilde, profe. Contribuyendo, es con Y o con doble L, ¿sí? Es con B o con V. Mírenlo acá. Entonces, esto era un poco lo que les traía hoy, porque tengo muchas preguntas relacionadas a este componente. ¿Qué nos evalúan? Entonces, profe, acá tenemos pues como un poco de lo que nos van a preguntar. Los invito pues a que leamos mucho, a que estudiemos y a que visiten el canal. Profes, ya para terminar, en el canal Red de Maestros ustedes se van a encontrar con una lista específica para cada uno de los componentes. Mírenlo por acá. Debajo del nombre van a encontrar videos, listas, lo pueden desplegar a través de las flechas. Vamos a encontrar clases de aptitud pedagógica, ¿sí? 5 clases hasta el momento, 10 clases relacionadas con aptitud numérica de muchos de los temas que nos van a evaluar o que por lo menos tenemos que repasar para el examen. Y si bajamos, nos vamos a encontrar con las clases de aptitud verbal, video tutoriales, profes, donde nos vamos a poder preparar, vamos a poder estudiar algunos de los temas que se nos va a presentar en el examen. Al darle clic, los va a llevar a una pantalla. Inicialmente va a abrir la clase de analogías, que es como la clase principal que tengo dentro de esa lista. Y si nosotros
vamos hacia la parte de abajo. Posteriormente, mírenlo por acá, vamos a encontrar la clase de sinónimos y antónimos. Vamos a encontrar la clase de analogías. En la parte de abajo vemos respuesta al material de estudio que se trabajó para esa sesión. El cuarto video, profes, conectores lógicos. Mírenlo por acá, conectores lógicos. Los niveles de comprensión lectora, importante, cómo a través de los niveles de la inferencia, de la argumentación, yo puedo entender un texto, ¿sí? Elaborar o diferenciar entre diferentes tipos de párrafos. Por acá tenemos comprensión de textos, importante, profe, los invito realmente a ver estas clases donde vamos explicando detalladamente desde qué es una oración, cómo identificar una oración, como por ejemplo acá en este video, el último, la estructura del párrafo, cómo es la estructura del párrafo a través de las oraciones y a través de las famosas ideas, tanto principales como secundarias. Mírenlo acá, el propósito comunicativo del autor, tema esencial y fundamental dentro del componente de aptitud verbal. Tenemos otra clase, tema, título e idea principal. Cómo yo a través del tema, cómo yo a través del título de una idea principal elaboro otras ideas para llegar a las principales y a las secundarias. Por ejemplo, cómo yo identifico el tema de un texto para yo tener claro cómo voy a reemplazar, por ejemplo, un conector. Sí, cómo voy a emplear yo un sinónimo. Sí, son trucos que yo doy en los diferentes videos, herramientas, cómo llegar al nivel de comprensión lectora a través del método Daro, que es un método muy chévere para nosotros empezar a identificar diferentes propuestas dentro de un texto. Entonces los invito para que veamos las clases. Vamos a ir subiendo mucho más material. Próximamente vamos a tener nuestra clase de cómo ordenar palabras, cómo estructurar plan de redacción a través del ordenamiento de palabras. Ese va a ser el próximo video. Entonces, profe, vamos a estudiar, vamos a seguir preparándonos para que a todos nos vaya muy bien en el examen docente 2022. Que tengan una feliz tarde.